Buenos días, hermanos y amigos. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La manera como nosotros enfrentemos cualquier situación adversa o problema en nuestra vida va a depender de cómo hayamos fundamentado esta de acuerdo a principios morales y espirituales. Si hacemos una comparación de nuestra vida a una edificación, podemos decir que los cimientos representarían aquellos principios morales y espirituales en los cuales se fundamenta nuestra existencia. Si tenemos buenos fundamentos, entonces también nuestra vida será buena. Pero si los cimientos son malos, tendremos serias dificultades. Sobre este tema trataremos en esta mañana. Antes de iniciar el mensaje de la palabra de Dios que tenemos para este domingo, acompáñanos en un momento de alabanza y entonemos juntos una canción titulada Jehová es mi luz.
Gracias por habernos acompañado en un momento de alabanza. La adoración a Dios es un aspecto muy importante dentro de la vida cristiana, pues al Señor le debemos toda la honra. Ahora te invito a que escuches el mensaje de la palabra de Dios que tenemos para esta semana, titulado Un buen cimiento para la vida. Previamente, tengamos un momento de oración para que Dios pueda dirigirnos en este mensaje. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por todas tus bendiciones. Gracias Señor también por el sustento que nos estás dando durante este tiempo. Señor, a ti te debemos todo, nuestra vida, las cosas que tenemos y tanta bendición que tú derramas con nosotros y a veces no sabemos agradecer. Te pido Dios que en esta mañana tú puedas dirigirnos para poder entender tu palabra, tu mensaje, tu enseñanza acerca de los aspectos en los cuales tiene que estar fundamentada nuestra vida para poder tener una vida de acuerdo a tu voluntad y en comunión contigo. Gracias Señor, en el bendito nombre de Cristo. Amén. El cimiento es una de las partes más importantes de cualquier edificación. Este cimiento se construye por debajo de la tierra y sobre este cimiento descansa toda la estructura de cualquier edificación. Un arquitecto puede definir a un cimiento con el siguiente concepto. Es la parte básica para poder soportar toda la carga del edificio. Una base fuerte va a mantener en pie a ese edificio cuando las fuerzas de la naturaleza puedan causar estragos. Los cimientos bien construidos van a mantener a un edificio fuera de cualquier situación de peligro, ya sea terremotos, inundaciones, vientos fuertes, etc. Por lo tanto, los cimientos deben ser construidos de tal manera que impidan que cualquier daño de la naturaleza o inclusive la humedad pueda filtrarse y así dañar a la estructura de la edificación. Cuando un edificio es construido con un mal cimiento, tiene el riesgo de poder colapsar o de que este edificio pueda derrumbarse fácilmente ante la ocurrencia de un temblor, de una lluvia intensa o incluso de un fuerte viento. Pero cuando el edificio tiene un buen cimiento, aunque de igual manera existe riesgo de que se produzca un daño en la estructura debido a un evento de la naturaleza, tal como un terremoto o un huracán, digamos, el riesgo o la posibilidad de que la estructura se derrumbe será menor si existen buenos cimientos. Nuestra vida puede ser comparada con un edificio, con una casa, con una estructura. Y es así que para tener una buena vida, nuestros cimientos también tienen que estar bien consolidados para que nosotros podamos enfrentar adecuadamente las dificultades que se nos presentan. Nos podríamos hacer algunas preguntas. ¿Bajo qué cimiento está edificada nuestra vida? ¿Estará fundamentada o construida sobre un terreno firme y fuerte o sobre un terreno débil? ¿Es el fundamento de nuestra vida capaz de poder soportar todas las aflicciones y dificultades que se presentan? ¿Será posible que nuestro fundamento, nuestro cimiento de vida sea lo suficientemente fuerte para poder enfrentar problemas, pruebas, tentaciones o aflicciones que amenazan derrumbar nuestra vida? Bajo este razonamiento podemos deducir que existen dos tipos de cimiento en nuestra vida, a semejanza de los cimientos de una edificación. Entonces tendremos un cimiento bueno y un cimiento malo.
Veremos en esta mañana las características de cada uno de ellos. Empecemos. El buen cimiento. Podemos encontrar en la palabra de Dios, que es la Biblia, en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, lo siguiente. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Un hombre prudente o un hombre sensato es aquel que practica la palabra de Dios de manera cotidiana en su vida. Para el hombre sensato no es suficiente saber o leer la Biblia, sino que él cree en todo lo que en ella se encuentra. Para el hombre sensato no es suficiente hablar acerca de la oración, sino que él quiere tener un acercamiento personal hacia el Señor a través de la oración. Para el hombre sensato no es suficiente hablar de comunión, sino que él practica una comunión, una relación cercana con los hermanos en la fe y con el prójimo. Para el hombre sensato no es suficiente hablar del Evangelio, sino que él también predica el Evangelio a otras personas. El hombre sensato está constantemente edificando su vida alrededor de los principios de la palabra de Dios, de la Biblia, y sabe que esa palabra de Dios está viva en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Escuchar es oír con atención y buena disposición lo que alguien nos dice, lo cual implica poner nuestra mente y corazón en perfecta armonía, en perfecta sincronía con nuestros oídos, para poder entender el mensaje que alguien nos está exponiendo. De tal manera que este mensaje pueda ser interiorizado dentro de nosotros. Escuchar las palabras de nuestro Señor Jesús es escuchar sus enseñanzas, el mensaje que vino a traernos de parte de Dios el Padre. Un mensaje que siempre es un mensaje de amor, de servicio, de verdad, de justicia, de libertad y de paz. Veamos ahora 4 características del hombre prudente o del hombre sensato, los cuales van a ser también los elementos para un buen cimiento de nuestra vida. El primero, el hombre prudente tiene deseos de conocer más a Dios. Para el hombre sensato no es suficiente aprenderse la palabra de Dios, sino que quiere conocer a Dios a través de ella. Quiere experimentar su presencia, quiere disfrutar de su amor. El Señor Jesús compara al hombre sensato con aquel que escucha la palabra y que la pone por obra. Los sinónimos de la palabra prudente pueden ser los siguientes: cuerdo, discreto, moderado, precavido, sabio, mesurado, medido, juicioso, razonable, lógico, serio, formal, reflexivo, maduro. ¿Qué descripción más amplia podemos ver para una persona prudente, tal como lo define nuestro Señor Jesucristo? Y este principio se basa no solamente en escuchar o en leer la palabra de Dios, que es la Biblia, sino que en aplicar cada uno de los principios que están contenidos en este hermoso libro, que es la palabra de Dios. Si es así, nuestro fundamento, el fundamento de nuestra vida, va a estar cimentada sobre la roca que es una representación de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, cualquier cosa que pase en nuestra vida no va a derrumbarla. El segundo
aspecto, la segunda característica. El hombre prudente conoce lo peligroso de su corazón. Jesús señaló en el Sermón del Monte que no solamente era importante cumplir los mandamientos de una manera externa, sino que tenía que haber una obediencia que venga del corazón. Por tanto, un hombre prudente o un hombre sensato es cuidadoso de sus pensamientos y las motivaciones de su corazón, porque saben que dentro del corazón puede provenir los malos deseos. Por tanto, el hombre prudente está examinando de manera continua, de manera frecuente, sus pensamientos y las motivaciones que lo impulsa a hacer o actuar de alguna manera. Y como ya sabemos, los pensamientos y la voluntad provienen de nuestro corazón espiritual. El tercer aspecto, la tercera característica, el hombre prudente practica su fe. Jesús enseñó que si queremos vivir realmente la palabra de Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo, aunque sea difícil hacerlo. Incluso tenemos que amar a nuestros enemigos, aunque parezca imposible de realizarlo, porque así nosotros vamos a poder manifestar que vivimos nuestra fe. Y es que los frutos de un cristiano van a poder manifestarse cuando nosotros vivimos en comunidad y cuando nos encontramos en momentos difíciles. Hermanos y amigos, si nuestro fundamento es Cristo, teniendo en cuenta que vamos a aplicar cada uno de los principios de la palabra de Dios tal como Él manda, nuestra familia, nuestros negocios, nuestros proyectos y todo lo que hagamos en nuestra vida se va a mantener estable, firme, seguro, fuerte y resistente ante todo tipo de pruebas. Y la cuarta característica de hombre prudente o sensato es el hombre prudente se esfuerza por discernir las cosas a la luz de la palabra de Dios. Un hombre sensato es aquel hombre que, mientras busca o vive la palabra de Dios, va adquiriendo un mayor discernimiento espiritual, es decir, que va madurando espiritualmente. Por tanto, nosotros tenemos que asegurar fundamentar nuestra vida sobre la roca que es Cristo Jesús y no ser solamente oidores de la palabra, sino que tenemos que ser unas personas prudentes y sensatas que obran de acuerdo a los mandamientos de la palabra de Dios. Muchas familias, muchas relaciones y muchos ministerios, incluso muchas empresas, se han derrumbado porque no han cimentado su estructura sobre la roca que es Cristo. Y, en lugar de ello, han dirigido sus miradas hacia las cosas terrenales, los afanes de las vidas, se guían por sentimientos o intuiciones o emociones y se alejan del fundamento que es Cristo. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es asegurarnos de cada día escuchar la palabra y ponerla por obra. Y no solamente practicar lo que nos conviene de la palabra de Dios, sino toda la palabra en su plenitud. Si nuestra fe está fundamentada en la roca que es Cristo, no importa cuántos problemas se vengan encima. No importa lo que estemos enfrentando en este momento. Por más difícil que sea nuestra vida, si estamos bien cimentados en Cristo Jesús, simplemente estas cosas no nos van a derrumbar. Comprendiendo que el hombre prudente practica la palabra de Dios, entonces cuando él se vea enfrentando diversas situaciones, diversas desgracias, dolores, sufrimientos o males que se presentan en este mundo caído, va a poder soportar cualquier tormenta que se le presente. ¿Por qué? Porque su cimiento es fuerte,
su cimiento es la roca, su cimiento es nuestro Señor Jesucristo. Pero, así como existe un buen cimiento, también existe el mal cimiento. Podemos encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 7, versículos 26 y 27, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ya aprendimos que la roca representa a Cristo, pero ¿qué representará la arena en estos versículos? Representa los esfuerzos humanos sin la presencia del Señor o de Dios en nuestras vidas. Representa también esa antigua naturaleza humana que está llena de pecado y de malos deseos. El constructor que construyó sobre la arena no planeó, no previó la tormenta y la inundación. Por lo tanto, él planeó para fracasar. Porque quien no planea su vida en el sentido espiritual dentro de los principios de la palabra de Dios, termina fallando. Muchas personas rechazan a Dios y su espíritu de verdad, y en el fondo lo que están haciendo es hacer un desperdicio de sus vidas. En el fondo es un fracaso y una locura no hacer caso a la voz de Dios y alejarse de él. Vimos que el hombre prudente sustenta su vida en Cristo. En cambio, el hombre insensato es un hombre necio, que no tiene deseos de conocer a Dios. El necio que no quiere escuchar la palabra de Dios, pero que en el fondo de su corazón hay un gran temor, porque sabe que no tiene ni sabiduría ni esperanza. ¿Cómo es el hombre insensato? El hombre insensato no se preocupa por su corazón. El hombre insensato considera que no desobedece a Dios y piensa que se puede acercar a Él a través de su propia autojusticia. El hombre insensato no tiene discernimiento espiritual, debido a que no desea buscar a Dios y solamente obedece a algunos mandamientos que le conviene de una manera superficial, externa o religiosa. No sabe diferenciar bien lo que es bueno y lo que es malo. El hombre insensato no quiere crecer espiritualmente, no quiere madurar espiritualmente. Y si un cristiano no madura, es porque ha escogido no madurar. Tal vez oye lo que Jesús dice a través de la lectura de la palabra o de un sermón. Sabe que el Señor demanda ciertas cosas, pero decide no obedecer. Se deja llevar por las emociones, por las influencias, por las circunstancias de este mundo y no obedece la palabra. Finalmente, la persona imprudente o insensata se va a mostrar débil ante las pruebas, ante las tormentas de la vida, ante los problemas que se puede presentar en cada quehacer diario. Y, como consecuencia, esta persona se va a desmoronar emocionalmente, va a tomar malas decisiones y en ocasiones incluso va a molestarse o va a renegar contra el propio Dios. En fin, va a manifestar inmadurez. Si es débil, quiere decir entonces que esta persona imprudente no está escuchando la palabra de Dios. O incluso puede estar leyendo la Biblia y asistiendo a una iglesia, pero en el fondo no está interiorizando el mensaje de la palabra. A manera de conclusión,
Hasta las situaciones más adversas y dolorosas que se puedan presentar en la vida pueden tener un sentido y servirnos para algo bueno, si es que las aceptamos y las vivimos con Dios dentro de nuestro corazón y tratando de hacer realidad cada una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Por el contrario, cuando Dios no es parte de nuestra vida, cuando las enseñanzas de Jesús no han tenido resonancia dentro de nuestro corazón y no son significativas para nosotros, cualquier cosa que pase puede llegar a hundirnos en la desesperanza y conducirnos hacia el fracaso. Sin Dios, nada es plenamente bueno para nosotros. Por mucho que le parezca, por mucho que nosotros nos esmeremos en hacer buenas cosas, no vamos a hacerla de manera plena si no tenemos a Dios dentro de nuestra vida. Con Dios, incluso hasta lo más sencillo es una promesa, es una bendición. Y lo que aparentemente podemos ver como negativo podría ser una representación de una semilla, de una bienaventuranza o de una bendición futura. Dios, a través de la palabra, nos dice esto. Jesús mismo nos dijo que si nosotros fundamentamos nuestra vida en su persona, nosotros vamos a poder tener claras las normas de nuestra conducta y vamos a tener una vida dedicada a Él y una vida bendecida por Él. Gracias por haber prestado tu atención en esta mañana. Ahora, antes de irnos, nuevamente acompáñanos en un momento de alabanza y entonemos juntos una canción titulada Tu amor por mí. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Vamos a decírselo una vez más, tu amor por mí. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo. Hermanos y amigos,
Hoy hemos aprendido qué tan importante es tener a nuestro Señor Jesús como el cimiento, el fundamento para nuestra vida. Vemos que si Jesús es el fundamento de nuestra vida, va a ser semejante a un edificio fuerte que tiene cimientos y zapatas de una estructura sólida, y aunque haya diferentes tipos de desastres, terremotos, tormentas, que puedan representar cualquier problema en nuestra vida, nosotros vamos a poder seguir adelante en medio de cualquier adversidad. Solamente si nosotros practicamos la palabra de Dios, obedecemos su palabra y confiamos plenamente en el Señor. Antes de despedirnos, te pido por favor que nos acompañes en un momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tus bendiciones. Gracias porque nos has permitido poder compartir tu palabra a través de las redes sociales. Gracias también, Señor, porque no somos los únicos que estamos haciendo esta labor, sino que también a raíz de esta cuarentena, muchas iglesias también han decidido utilizar las redes para poder expandir tu palabra. Y así, muchas personas que antes no tenían de repente la oportunidad de escuchar el Evangelio, ahora la tienen. Padre Celestial, te pido que tú dirijas los destinos de nuestro país. Señor, da una solución a la crisis política que se está cirniendo sobre nuestra patria, las dificultades económicas y sanitarias que estamos atravesando durante estos meses. Provee, Señor, de los recursos a cada una de las familias, a cada una de las personas que nos escuchan. Y ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra. Señor, ayúdanos a ir alejando cada día más todas las cosas superfluas en las cuales está cimentada nuestra vida, como las cosas materiales, y cada día podamos ir reemplazando nuestros cimientos con tu palabra, con tu conducta, con tu ejemplo, para que sí, Señor, nosotros podemos edificar una casa sobre la roca, una casa fundamentada en tu ejemplo. Señor, escucha las peticiones de cada una de las personas que nos escuchan, provee de los que necesitan, cuida nuestra salud. Gracias, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Nuevamente agradecidos por tu compañía. Nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones y hasta pronto.